eso y bueno, hizo también por supuesto un repaso de por qué tal vez la imagen del presidente comienza a decaer a nivel país, más allá que el electorado de ayer el que eligió fue el de la provincia de Buenos Aires. Esperar ahora lo que ocurra en octubre, ¿no? Y la gran pregunta, ¿esto es un indicador de lo que puede llegar a pasar en el mes de octubre? ¿A quién se lo vamos a preguntar, Lucho? Se lo vamos a preguntar a un colega digo porque ya tenemos una relación. Les va a caer muy bien porque es mendocino, sabe de vinos Bueno. y sabe de política. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice él. Rubén, te saludo desde acá con mucha alegría. Luciano, obviamente, mi nombre. Y te presento a Martín y a Analía, que estamos para charlar un poquito de política. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día, qué gusto escucharte, Luciano. Lo mismo digo. Buen día, Rubén. Buen día. Bueno, yo voy a arrancar y voy a ir al hueso directamente en base a esto que estaba haciendo la introducción Martín, lo que fue el resultado de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿esto pone de pie a un rival que estaba tendido en la lona? ¿O estoy llevando las cosas a un terreno muy, muy exagerado, Rubén? Sí, Luciano, totalmente de acuerdo, en donde hasta hace un tiempo Milei decía que iba a poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo o del peronismo. Ha sido una victoria contundente, como recién decía Martín, en donde bueno, los resultados oficiales lanzan que pierde contra un 47% y un 33% de la Libertad Avanza, y no es menor el Frente Somos con un 5%, que después si querés lo hablamos, pero tal cual lo decía también recién Martín, Axel Kicillof le dice a Milei, y hay que leer detrás de eso, que estaba esperando su llamado. Hasta hace poco Milei, creyendo que el peronismo estaba ya en sus últimos minutos de vida, no se comunicaba con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, siendo que, bueno, el padrón de la provincia de Buenos Aires representa el 37% del padrón nacional, con 14 millones de personas, y bueno, y también representa esta distancia que empieza a marcar Axel Kicillof con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, que le habían recomendado no desdoblar, y es la primera vez en 20 años de democracia que se separan las elecciones de provincia de Buenos Aires de las elecciones nacionales, en donde, bueno, es todo una lectura política que debemos hacer para decir, bueno, esto es algo que se va a nacionalizar. No, estoy totalmente seguro, porque cada provincia va a tener un comportamiento diferente, pero sí le da una señal de fortaleza de Axel Kicillof en conjunto con Sergio Massa, que también estuvieron armando este frente, y que hicieron una unidad del peronismo en contra de lo que iba pasando a nivel nacional, que decían, bueno, el peronismo está destruido, no se rearma más. Bueno, se rearmó de acuerdo a las condiciones que hoy tenía el peronismo, porque la verdad que hoy el peronismo no es un armado homogéneo, pero sí pudieron llegar a las elecciones, competir y dar este resultado. Eso es por un lado, por el lado del peronismo. Por el lado de la Libertad Avanza, contiene a su núcleo duro, este 33%, pero no puede contener a un electorado que era en su momento el de Mauricio Macri, el de Cambiemos en su momento, que se le va. Nosotros veníamos advirtiendo, Luciano, hace tiempo que hemos hablado de este discurso de incivilidad que mucha gente veía venir de Javier Milei, en conjunto con algunas medidas que van en contra de su gobierno, como el tema de los jubilados, el tema del Garrahan, el tema de las universidades, los salarios que están por debajo de la inflación, y a eso se le suma el último conflicto de esta supuesta corrupción del audio del director de discapacidad, en donde no había entrado la bala en otros aspectos. Por ejemplo, cuando fue el tema de las cripto, o cuando fue lo de las valijas que se saltaron los controles de la aduana con Estados Unidos, no había entrado la bala, pero en este caso sí entró la bala, repercutió en el electorado, no solamente el tema de corrupción, sino también con todos estos temas que yo anteriormente les había dicho, ¿no? Sí. Rubén, te quería consultar también, digo, el hecho de haber sorteado y de gran manera estas elecciones
¿Lo transforma a Kicillof hoy en el hombre del justicialismo? Digo, porque en su momento cuando toma la decisión, recordamos, ¿no? Cuando toma la decisión de desdoblarla ahí por fuera de las nacionales, hasta Cristina hizo una mención de que lo iba a charlar con Axel, como diciendo, me parece que le está errando. Bueno, hoy con el diario del lunes, ¿lo transforma, digo, en el hombre del justicialismo? Él ayer lo dejó, en su discurso final, dijo que a partir de ahora todo el justicialismo, sea de la rama que sea, va a unirse en la lucha de recuperar el país. Lo mencionabas a Massa también, pero creo que puede ser que él sea el hombre a partir de ahora. Rubén, ¿cómo lo ves vos? A ver, necesariamente necesitábamos el diario del lunes, porque también necesitábamos saber, más allá de los armados electorales, necesitábamos saber qué opinaba la gente en este sentido, y qué opinaba. Y bueno, la gente opinó, y sí, dejó claramente destacado que hay una persona que sí representa, digamos, este descontento que hoy tiene en contra de Javier Milei, como en su momento Javier Milei representó el descontento de la mayoría de los argentinos después del gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, yo, yendo a tu pregunta, Martín, entiendo que hoy Axel Kicillof es quien representa al menos momentáneamente este descontento, siendo que obviamente cuando se preguntaba a los habitantes bonaerenses cuáles eran los problemas principales, el problema principal de los habitantes de provincia de Buenos Aires era el delito, el desempleo y la inflación, pero el delito es uno de los primeros problemas que tiene la gente, y así todo sorteó esos desafíos, supo afianzar el voto del bonaerense, no en su mayoría, pero digamos la gran parte del voto bonaerense, y bueno, es cosas que la democracia va generando, y también hay que tener en cuenta, Martín, que esto es un voto de mitad de término. Los votos de mitad de término no se define una persona que va a competir por un ejecutivo, y son momentos en donde el habitante, el ciudadano, también opina y tiene que tirarle un poquito las orejas a la gestión oficial, en este término los nacional, y lo tira en estos momentos. Entonces, bueno, sí, de tu pregunta, entiendo que hoy Axel Kicillof termina ganando una contienda frente a Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy está presa, pero se muestra en el balcón una vez que se conocen los resultados oficiales, y Axel Kicillof con tranquilidad espera el discurso. Ayer escribe palabras fuertes justo minutos antes de que se conocieran los resultados oficiales, ¿no? Fuertes, digo, contra el presidente, como respondiendo Totalmente. Muchas acusaciones o declaraciones del presidente, ¿no? Sí, que lo normal hubiera sido que ella esperara primero que hable Axel Kicillof y luego se saliera a tuitear o lo que fuere. Bueno, ella se anticipa, larga este tuit diciéndole a Milei, yo te lo venía diciendo, en definitiva, y sale al balcón inmediatamente a saludar a su público. Pero bueno, estos serán temas que vendrán luego de estos resultados, en donde el peronismo tendrá que definir también su estrategia a nivel nacional, y también tendremos que ver si en las próximas elecciones de octubre estos resultados cambian o no. Entiendo que luego del mensaje sereno que larga un poco también para los mercados Javier Milei, luego Caputo ratifica el rumbo, y ratificar el rumbo es un poco decir, bueno, vamos a seguir con el ajuste, vamos a seguir con algunas cuestiones que algunos ciudadanos, como yo hablaba del tema de jubilados, garras, universidades, no estaban contentos, y muchos votantes son de la provincia de Buenos Aires los que se ven afectados por estos temas. Bueno, creo que en lo discursivo Javier Milei va a tener que bajar un poco este discurso de incivilidad, también con gente que está muy asociada con él, como por ejemplo el Gordodán y algunas otras personas que han largado algunos mensajes desde mi punto de vista un poco desafortunados, y creo que el rumbo del país, si no toman nota el gobierno nacional, bueno, tendrán estos batacazos como lo han sufrido el día de ayer. Rubén, Analía te saluda. Me parece que también hay una cuestión de empatía, ¿no? Digo, la sensibilidad de la gente con el último tema que fueron las coimas en el sector de discapacitados, creo que fue uno de los batacazos más duros que tuvo que afrontar la gestión de Javier Milei. Sí, claramente. Mirá, esto siempre, una vez que suceden estas supuestas crisis, ¿por qué le digo supuesta crisis? Porque si es crisis es porque hay una pérdida de poder. Bueno, en las primeras
acusaciones, como por ejemplo yo nombraba recién el tema cripto, no había sufrido pérdida de poder Javier Milei. Esto es claramente una crisis y entra dentro del concepto de crisis porque, como te decía, entró la bala y la gente empezó a opinar en contra. Bueno, se empezaron a ver algunas encuestas, como bien decían ustedes, algunas no fueron las más acertadas posibles, pero sí se veía que el gobierno nacional estaba cayendo en la intención de votos y los mercados empezaron a reaccionar un poquito antes de las elecciones, en donde me parece que ya sabían que esto podía llegar a suceder. Esto impactó con que empezaron a tratar de contener este dólar que se estaba disparando, elevaron las tasas, empezaron a caer las reservas, el Tesoro empezó, a pesar de que ellos decían que no se iba a contener el dólar vendiendo dólares, lo hicieron. Esto nosotros lo advertimos y en un documento que sacamos la semana pasada de la consultora dijimos que esto va a traer consecuencias con el cumplimiento de meta del FMI. En la semana pasada el riesgo país estaba en 900 puntos, en estos minutos estamos más arriba de los 1100 puntos. Y el dólar futuro, que bueno, se veía la semana pasada que estaba en 1300, hoy está por encima de la banda, que es 1400, y los banqueros se reunieron y dijeron, bueno, va a estar por encima de los 1500 a principios del mes que viene. Esto, sumado a que las tasas altas, también ha hecho que se enfríe la economía porque la gente no va a poder acceder al crédito porque está carísimo las tasas. Bueno, esto es un combo de cosas que venía sucediendo, está sucediendo actualmente, y no es por ser crítico ni por traer pesimismo, pero es algo que se veía viniendo y en donde el gobierno nacional sí o sí va a tener que tomar medidas que son muy ajustadas porque tampoco tiene mucho dinero para tomar grandes medidas, pero sí creo que el cambio de rumbo y especialmente en lo social va a tener que ser inminente. Rubén, como siempre cuando hablábamos te corro un poquito de lo técnico si se quiere y aprovechando tu conocimiento en el tema, quiero preguntarte cuál es tu percepción, son las primeras horas, ¿no?, de esta situación, pero digo, escuchamos al jefe de gabinete también reconocer fuertemente la derrota, haciendo autocrítica, el mismo Javier Milei, y acá es donde voy con la pregunta, digo, ¿te sorprende por ahí este cambio, esta acepta de derrota, un poco la baja en el tono desafiante Javier Milei, o no, o es esperable justamente teniendo en cuenta el resultado? Primero te respondo que era lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer Milei era lo que se espera, obviamente. Creo que hemos estado acostumbrados, como yo decía, tanto de un lado como del otro. Nosotros tenemos que ver que hay una polarización y más los resultados no nos demuestran. Polarización es porque hay dos ofertas, ¿no? Y creo que los consultores políticos, que yo no estoy en esa línea, hablan mucho de recomendarle comunicar negativamente a los políticos. ¿Por qué? Porque si yo comunico negativamente hacia el otro lado, listo, me empiezan a votar a mí y viceversa. Entiendo que esta comunicación negativa es mala porque el electorado termina diciendo hay un vacío de propuestas, no hay propuestas de gobierno, la gente lo que más quiere ver es cómo se baja la pobreza, cómo se baja la inseguridad, la desocupación, la inflación. Entonces digo, bueno, Javier Milei sí tiene gente que lo asesore en temas de comunicación de gobierno, en comunicación política, creo que es lo que debe hacer. Sí creo que en estos momentos lo que espera la sociedad no es lo que espera la comunicación estratégica y creo que va a tener que dar, más allá de un discurso más callado, propuestas contundentes para decir cómo va a solucionar estos problemas, Luciano. Bueno, ahí está. Muy bueno, verdad, linda muy tarea claro, para el sí. gobierno ahora, ¿no? Hoy Sí. temprano ya hubo reunión de gabinete y seguramente analizando la estrategia a implementar en estas semanas que quedan todavía de campaña para la contienda nacional, pero bueno, tiene un lindo desafío por delante porque tiene por un lado esto de revertir esta imagen de cara a la contienda de octubre y sobre todo el hecho también de el momento que vio el gobierno, ¿no?, nacional, porque no hay que olvidarse Martín, de eso. Ahí te sumo para redondear, digo, tiene un desafío de volver a enamorar a ese votante que no es el duro, el que era de Cambiemos, y tiene la necesidad también, que es muy fuerte. Sepamos que votó el 60% del electorado, hay un 30% que no fue a votar por algo, Sí. porque no está ni de un lado de la grieta ni del otro lado de la grieta, se va desenamorando la gente.
nosotros hemos estado viendo que los jóvenes mayormente se han ido desenamorando y son los que no están yendo a votar. Entonces digo, hablabas vos recién del voto descontento, del voto bronca, y bueno, qué feo, digo que muchas veces, digo, cuando llega una época de esta, el argentino vota así de esa manera y no convencido en los ideales de la persona que va a elegir, ¿no? Porque es verdad lo que acabas de marcar vos, los últimos antecedentes, sobre todo en las elecciones nacionales, tienen que ver con esto. Totalmente, y ahí es donde nosotros remarcamos, y yo digo lo de la comunicación negativa. Terminamos votando porque nos enojamos por tema de corrupción, nos enojamos porque Cristina está presa, pero digo, hay que volver a reclamarle a nuestros dirigentes políticos que queremos votar por propuestas programáticas, ¿qué nos van a ofrecer, no? Entonces digo, hay mucha gente que termina votando porque se fanatiza por un lado, por el otro, que uno puede estar de acuerdo o no, pero es lo que nos marcan estos gurúes de la comunicación política, de que hay que polarizar. Yo soy de la idea que hay que ir por propuestas políticas, que la gente vote por propuestas políticas, porque en definitiva esas personas que no van a votar es porque están enojados con un lado y con el otro de la grieta está polarizando. Entonces hay que tomar nota, no solamente los partidos políticos que hoy están encima en el podio, sino también los partidos políticos, por ejemplo el radicalismo, que está perdiendo escaños en la provincia de Buenos Aires, y que también creo que no han tomado nota al hecho de decir, bueno, la sociedad nos está reclamando a los dirigentes políticos algo. Bueno, ahí está, Rubén, muchísimas gracias, claro como siempre, y en este caso, bueno, un aporte importante. Está todo tan calentito, y bueno, qué bueno tener tu mirada como nos has hecho saber en este momento, y bueno, para seguir charlando, te vamos a volver a solicitar en cualquier momento. Bueno, un placer. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, saludos. Un abrazo. Bueno, la palabra de Rubén Rubén Savi, politólogo, que además hacía un análisis de todo lo que sucedió en las elecciones de Buenos Aires el pasado fin de semana, ¿sí? Digo, pensando en lo que ocurrió en Buenos Aires y en todo este panorama, recién hablaba de polarización y todo lo demás, digo, crea más expectativa a lo que pueda llegar a suceder en Neuquén, ¿no? O lo que va a suceder en Neuquén, pensando, marcado esto, digo, por un lado, la contienda reúne a los representantes del oficialismo, del gobernador Orlando Figueroa, el justicialismo neuquino, como que quiere refundarse también, y tiene sus candidatos en estas elecciones, y la Libertad Avanza. Es decir, que hay mucha expectativa. Esto genera más expectativa todavía de lo que pueda llegar a suceder en Neuquén en la renovación legislativa el próximo mes de octubre. Bueno, antes de ir a la música y la tanda, te quiero contar un mensaje de nuestros oyentes. Buen día, chicos. Quería saber si hay alguna novedad de cuándo vuelven a hacer cursos para capacitación de RCP los bomberos voluntarios.